La tesis que yo voy a defender, o la propuesta que yo voy a hacer, es que la laicidad y el pluralismo, ambos juntos y complementariamente, son la garantía de una gobernanza democrática y son condición necesaria para la construcción de una sociedad abierta frente a lo que sería la confesionalidad del Estado, que desembocaría en una gobernanza excluyente, y a lo que sería la imposición de un único modelo, modelo de vida, modelo de valores, modelo de pensamiento y modelo de epistemología. Entonces, yo de estos dos elementos voy a ocuparme de la laicidad, o si quieren el laicismo. Ya les adelanto que utilizo indistintamente las dos palabras, más allá de las diferenciaciones que suelen establecerse, que a mí personalmente pues no me convencen, ¿no? Y lo primero que me gustaría hacer sería definir. Como docente siempre tendemos a fijar bien los conceptos para evitar luego confusiones, ¿no? Definir la laicidad. ¿Qué no es la laicidad y qué es? Yo creo que sería una definición errada o una caracterización incorrecta definir o considerar la laicidad identificándola con el ateísmo, por ejemplo. Laicidad igual a ateísmo, o laicidad igual a agnosticismo, o laicidad igual a indiferencia religiosa. Es decir, la laicidad no tiene que ver o no se identifica con actitudes de increencia en cualquiera de las tres manifestaciones que he indicado, ¿no? Pero tampoco, o mucho menos, si quieren, en contra de lo que es la imagen del imaginario social, tampoco la laicidad tiene que ver o significa persecución, aversión o agresión a la religión. Son estereotipos que se han ido construyendo fuera del ámbito académico y del ámbito incluso etimológico y del diccionario de la Real Academia, y ahí siguen funcionando, ¿no? Lo mismo que yo creo que tampoco la laicidad es la reducción de la religión al espacio privado y la exclusión del ámbito público. A mí me parece que hay que aclarar que estas son patologías o concepciones que ya van funcionando autónomamente sin que tengan un fundamento o una consistencia. Perdón. Entonces, ¿qué sería la laicidad? Pues fíjense, voy a recurrir a un filósofo musulmán, por tanto, nada sospechoso de que sea pues un apologista de la religión y que utilice el concepto de laicidad en beneficio de su propia religión. Es uno de los grandes filósofos del siglo XX, un filósofo musulmán, que se formó en buena parte de su tiempo de estudiante en Francia y que desarrolló todo su trabajo académico en la Universidad de la Sorbona, y se llama Mohamed Arkoun. Entonces él dice que la laicidad o el laicismo es una postura filosófica y epistemológica fundada en el respeto a la libertad de pensamiento y en la pasión del descubrimiento y preocupación por devolver al conocimiento sus derechos. Es decir, él se centra fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el pensar, con el conocer y con el saber. Conforme a esta definición, pues yo he elaborado una especie de caracteriología o principios que, a mi modo de ver, definen lo que es la laicidad. Y el primero, sin duda ninguna, es la libertad de conciencia. Cuando se quiso elaborar una ley que sustituyera a la ley de 1980 de libertad religiosa, recuerdo que el título que se quiso dar a la ley era libertad religiosa y libertad de conciencia.
Y yo, al entonces director general o subdirector, no recuerdo cuál era el cargo que ocupaba, le decía, creo que hay que invertir los términos. Y habría que hablar de una ley de conciencia y de libertad religiosa. ¿Por qué? Porque si partimos de la laicidad, el principio fundamental es precisamente este, ¿no? La libertad de conciencia, que es un derecho fundamental, más diría yo, la libertad de conciencia es un principio que luego debe traducirse en derecho. Y la libertad de conciencia es un derecho y un principio fundamental que emana de la dignidad de la persona, de los derechos inalienables y de la propia libertad que la persona tiene. Y claro, la libertad de conciencia tiene dos derivaciones. La libertad de creer, que pertenece al ámbito personal, o la libertad de no creer, con razones o sin ellas, pero es algo en lo que no podemos interferirnos. El segundo principio de la laicidad, a mi modo de ver, es que tanto las creencias como las increencias son opciones personales que solo obligan a quienes han prestado su adhesión a las mismas. Es decir, el ser budista, o el ser masón, o el ser ateo, o el ser agnóstico, compromete a aquella persona que libremente ha decidido adscribirse a esa opción ideológica o a esa creencia o a esa no creencia, ¿no? Es decir, no se pueden imponer a otras personas por la fuerza, ni siquiera por la fuerza de la ley y tampoco por la supuesta fuerza de la razón. No las puede imponer una religión a otra, ni las puede imponer el Estado. Y al mismo tiempo, esas creencias o increencias no se pueden imponer a otras personas y tampoco a las instituciones. Uno de los peligros más graves contra la laicidad, y yo creo que es un peligro en el que incurren muchos estados, cada vez menos, pero todavía siguen, es precisamente adscribir orientación religiosa a las instituciones. Claro, eso no tiene ninguna razón de ser. El sujeto de la creencia o de la increencia, de la opinión o de la ideología es la propia persona. Por tanto, no se puede crear ninguna institución pública que tenga una etiqueta. Ni etiqueta de ateísmo, agnosticismo, ni etiqueta de cualquier confesión religiosa. Ahora, eso sí, las creencias y las increencias y las diferentes ideologías pueden presentarse como una oferta de sentido. Eso sí que debe caracterizar la libertad de un Estado o de un Estado laico o de una sociedad desde el punto de vista religioso e ideológico plural. Es decir, la oferta de sentido que puede presentar el budismo o el cristianismo o un determinado concepto de ateísmo o la masonería, es decir, el ofrecer un estilo de vida abiertamente dentro del pluralismo de las tendencias y las ofertas que existen en la sociedad, pero en ningún caso forzar a nadie a que las acepten. Y ahí es donde está toda la presencia o la importancia que tiene la participación de las distintas creencias, increencias, ideologías en los debates públicos. ¿Y qué es lo importante en un debate público donde intervienen distintas orientaciones ideológicas, religiosas o políticas? La argumentación. Ahí no vale apelar a que el texto de esta religión es revelado por Dios, porque esa revelación no demuestra, más que si lo demuestra el interlocutor, la racionalidad o no racionalidad de esa oferta, ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los elementos más importantes es el diálogo, pero el diálogo requiere argumentación y no requiere solo pues pancartas y afirmaciones infundadas. Otra característica que me parece fundamental es el reconocer la autonomía de todo lo humano. Es decir, que lo humano y las realidades temporales son laicas por sí mismas, son autónomas, tienen valor en sí,
sin necesidad de confesionalizar por parte de ninguna religión, sistema de creencias o movimiento espiritual. Por decirlo en términos judeocristianos, habría que afirmar que todas las realidades temporales y todo lo humano tienen densidad y significación por sí mismas sin tener que ir a las aguas del Jordán a bautizarse. Pero eso se puede decir también del hinduismo y las aguas del Ganges, etcétera, etcétera. Quiero decir que, en realidad, de esto se deduce que el orden político es autónomo. Es autónomo y no puede estar sometido al orden religioso. Yo creo que está claro que el orden político no está sometido ni puede estarlo al orden militar, pero no está tan claro que el orden político no tenga que estar sometido al orden religioso. Y en España de manera especial, donde esa herencia del nacionalcatolicismo pues ha dejado una marca importante y todavía quedan restos de ese nacionalcatolicismo. Pero por principio creo que esta afirmación hay que sostenerla sin ningún tipo de excepción, ¿no? El orden político no sometido al orden religioso. Y tanto un orden como otro deben respetar la independencia y en ningún caso deben supeditarse. Otra característica que me parece importante, ya más desde el punto de vista político y de gobernanza democrática y plural, sería la separación entre religión y Estado. Separación entre religión y Estado que implica no injerencia, ¿no? No injerencia de la religión en la organización política, si bien legítimo derecho de las religiones a emitir juicios éticos. Es decir, la ética no puede ser excluida en el debate público o en las intervenciones en relación con la política. Tampoco injerencia de la política en la vida religiosa, si bien puede poner límites en la medida en que se excede de una serie de principios constitucionales, ¿no? Igualmente, creo que es importante la neutralidad del Estado. Neutralidad del Estado en cuestiones de creencias, de increencias y de ideologías, ¿no? El Ministerio de Educación pues, no representa, por ejemplo, a la hora de reconocer los textos de filosofía, pues no está alineado con la tendencia filosófica aristotélica o platónica o de otro tipo, agustiniana o aquinate, ¿no? No, más bien es esa neutralidad y facilita y posibilita pues esa pluralidad de tendencias y de orientaciones. Creo que lo mismo cabe decir del Estado en esta materia. Y finalmente, otra consecuencia que considero fundamental es que esa separación entre religión y Estado debe traducirse también en las diferentes manifestaciones de la vida pública. Por ejemplo, una separación clara entre lo que es la ética cívica y la ética religiosa. La ética cívica es una especie de consenso en torno a unos valores humanos que posibilitan la convivencia, valores éticos que posibilitan la convivencia y que deben ser asumidos por todos los ciudadanos, mientras que la ética religiosa pertenecería, yo diría, a la esfera privada. Es decir, que es un compromiso que asume la persona creyente que ha decidido adscribirse a una determinada religión. Y luego, que no lo cumple, eso no es responsabilidad del Estado, sino que es más bien que tiene que dar cuenta a la comunidad religiosa a la que pertenece, ¿no? Por eso es muy peligroso. Y yo creo que en algunos casos se puede dar, incluso en sociedades democráticas, identificar pecado con delito. Es decir, puede haber un comportamiento de ciudadanos que se consideran pecado, comportamientos pecaminosos y que transgreden normas morales de una religión
que no necesariamente tienen que desembocar en delito, ¿no? Y en ese sentido, las penas que quiera imponer la religión a la que esta persona pertenece, pues son penas que tiene que negociar el pecador con la religión a la que pertenece, ¿no? Pero para nada eso afecta al ámbito ni civil, ni penal, ni de ningún tipo, ¿no? Lo mismo que la distinción entre el derecho público y el derecho religioso, ¿no? Y igualmente hay que diferenciar con toda claridad los textos sagrados de las leyes civiles y de las constituciones. Recordarán el caso, bueno, supongo que sí, del año 2003, finales del 2003, principios del 2004, un juicio muy famoso que se celebró en Barcelona contra un imán, el imán de Fuengirola, que había escrito un libro que era El Corán y las mujeres, donde justificaba que se podía pegar a las mujeres y además daba orientaciones para pegarlas sin que dejaran marca y no pudieran denunciar, se apoyaba en un texto del Corán. Y entonces, claro, el juez se encuentra con este caso y dice, después de toda una llamada de testigos y después de una cantidad de intervenciones, pues de filólogos, de juristas, de arabólogos, de islamólogos, incluso de mujeres feministas dentro del Islam, el juez dijo, mire usted, yo no puedo legislar con el Corán, por tanto, yo le voy a condenar, porque usted ha legitimado la violencia contra las mujeres. Yo creo que se me ha pasado el tiempo, porque no recuerdo de cuánto tiempo disponía. ¿Me quedan? ¡Ah, qué maravilla! Nunca había pensado yo que una mesa redonda me dieran tanto tiempo. Bueno, pues estas serían las características que yo considero que tienen que tenerse en cuenta en un Estado laico o en una teoría o en unos principios de la laicidad o del laicismo. Y ahora vendría la pregunta por la religión. En una gobernanza laica, en una sociedad plural, ¿qué lugar ocupa la religión? ¿Cuál es la relevancia dentro del espacio público? Y en esto voy a ser muy breve, pero bastante contundente, en la medida en que yo creo que hay un autor que no es nada sospechoso de confesional, sino más bien todo lo contrario, que lo define muy bien cuál debe ser ese espacio, y es Jürgen Habermas, que creo que ha sido citado esta mañana en las primeras sesiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer para responder a esta pregunta, por el lugar de la religión en el espacio público, sería superar algunos prejuicios, algunos estereotipos que están inscritos en la cultura de la modernidad. Y esos estereotipos son fundamentalmente dos. Primero, situar a la religión del lado de la irracionalidad y de la alienación. Toda religión es irracional, toda religión desemboca en alienación. O sea, de alguna manera, ese abuso de la famosa afirmación de Marx, que está sacada de contexto, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que es ese planteamiento pues, de los regímenes confesionalmente ateos, valga la redundancia, o sencillamente determinadas tendencias de la modernidad que creo que requieren revisar en el fondo esta separación entre espacio público y espacio privado. O considerar, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito de la ignorancia, de la oscuridad, mientras que la modernidad se caracteriza por la luz, ¿no? El siglo de las luces, por la luminosidad. O considerar que todo lo que tiene que ver con la religión pertenece al ámbito privado, a la esfera de la conciencia y a los espacios religiosos, ¿no?
A mí me parece que ese elemento tiene que revisarse y es un aspecto que está muy presente, ¿no?, en determinados sectores políticos o culturales de la modernidad. Y el segundo prejuicio que creo que hay que superar es el de considerar que la esfera pública es el único espacio de deliberación racional y de acuerdo libre de toda coacción. Es decir, es separación del espacio público y esta esfera pública es donde se toman las decisiones, donde se delibera con absoluta libertad, donde se toman los acuerdos sin ningún tipo de coacción, y esto no es verdad. Si no es verdad lo primero, tampoco es verdad lo segundo, porque la esfera pública está cargada de unas situaciones patológicas impresionantes. Entonces, ¿por qué esa división? Y yo creo que la respuesta a esta cuestión, al menos tal y como yo la veo, la da de una manera muy acertada Habermas. Hay un libro en el que yo me he inspirado, de 4 autores, que es el poder de la religión en la esfera pública. Ahí debaten 4 grandes figuras, ¿no? Habermas, Taylor, Butler y un teólogo norteamericano negro, afrodescendiente, ¿no? Y me ha interesado mucho, sobre todo, la respuesta que da Habermas a esta pregunta, ¿no? Y él dice: la situación cultural y espiritual de nuestro tiempo se mueve entre 2 tendencias intelectuales opuestas. De una parte estaría el pluralismo cientifista, que se manifiesta pues, en todos los progresos del mundo de la biogenética, de la neurociencia, de la robótica, ¿no? Y de otra estaría la revitalización y la creciente relevancia que las religiones tienen a nivel mundial, incluso en el espacio público, ¿no? Y él dice, la primera tendencia pues es consecuencia de la fe en la ciencia, ¿no?, que es una de las grandes premisas de la Ilustración. La segunda es consecuencia de la crítica radical que se hace a la autocomprensión no religiosa de la modernidad occidental. Y él dice, llevadas al extremo las 2 posiciones, hacen peligrar la cohesión de la comunidad política, ¿no? Entonces dice, ¿cómo evitar que estas radicalizaciones desemboquen en ruptura de la cohesión social de la comunidad política? Y dice, de una manera, y es crear un espacio común en el que los ciudadanos que profesan unas creencias religiosas y los que profesan otras o ninguna, convivan por convicción en un orden democrático. Me parece una definición o una formulación impecable. Él dice, pero esto requiere una tarea por parte de los no religiosos y otra función o otra actitud por parte de las personas religiosas. Entonces dice, ¿cuál sería la actitud a adoptar por parte de los ciudadanos y de las comunidades religiosas? Dice, primero, reconocer el pluralismo de religiones y cosmovisiones. Un pluralismo como hecho, como derecho, como riqueza y como valor. Entonces esa es la primera clave, es decir, no pretender imponer una religión como única verdadera, una cosmovisión filosófica como la única válida, sino reconocer este pluralismo. Y luego, segundo, dice, entrar en diálogo sobre dicho pluralismo, ¿no?, e intentar armonizar la fe religiosa con la epistemología de las ciencias sociales, con el Estado laico y con, dice él, una moral universal de la sociedad. Es decir, los mínimos éticos que se requieren para una convivencia cívica y pacífica. Pero claro, también a los colectivos y sectores laicos les encomienda alguna función, alguna tarea, ¿no? Y dice, sería adoptar una actitud abierta
hacia la posible racionalidad de las aportaciones religiosas y colaborar en la traducción de dichas aportaciones a un lenguaje que pueda ser universalmente accesible. Y en cualquier caso, él dice, yo soy hegeliano en buena medida, y él dice, siguiendo la estela de Hegel, las grandes religiones pertenecen a la historia de la razón. Fíjense esta afirmación. Es decir, la racionalidad no se ha construido en Occidente o en Oriente o cualquier lugar del planeta solo a través de una filosofía propiamente llamada racional, ¿no? Sino que, dice él, no sería razonable excluir a las grandes religiones del horizonte cognitivo. Imagínense ustedes toda la escolástica, la gran escolástica, ¿no? La escolástica primera de Tomás de Aquino. ¿Cómo la vamos a excluir del horizonte de la racionalidad? O en esa misma época y un poco más adelante, toda la mística, ¿cómo la vamos a excluir a la mística de esa construcción de la idea de la subjetividad, cuando esa es la clave? La mística está en el origen de la idea de la subjetividad que surge con el Renacimiento y después con toda la modernidad y la filosofía de la Ilustración, ¿no? Y él dice, las tradiciones religiosas proporcionan hasta hoy la articulación de la conciencia de aquello que falta. En cualquier caso, y para concluir en este minuto que me queda, que espero no rebasarlo, sino todavía dejar algunos segundos para mis compañeros, en cualquier caso, yo creo que el Estado laico, la gobernanza plural es el espacio adecuado, el espacio político, el marco jurídico y el horizonte ético que posibilita la convivencia en la pluralidad. Es lo que posibilita que puedan expresarse en el debate público, puedan manifestar pública y personalmente creencias e increencias, y de alguna manera sería algo así como el Estado laico y la sociedad secularizada o la sociedad plural, sociedad abierta, es el ámbito que permite que quepamos todas y todos, cualquiera fuere la ideología, la tendencia religiosa, la creencia o increencia, la orientación sexual, siempre que esas expresiones se lleven a cabo a través de un debate pacífico y no por medio de la violencia. Muchas gracias.